Hola, muy buenos días, mi querido amigo, mi querida amiga. Feliz semana. Una vez más, para mí es un privilegio poder tener este estudio contigo, un nuevo trimestre, un nuevo estudio titulado Uniendo el cielo con la tierra. Es una lección linda, la he estado leyendo y de verdad que como cada lección trae un mensaje maravilloso para nuestra vida, de aliento, de compromiso. Un año que ya prácticamente ha finalizado y hemos podido ver durante todo el año, ya a tan solo 2 días más para llegar al final de este año, hoy 29 de diciembre del 2025, cuando pues repaso mi vida y mi historia, puedo ver allí cómo la mano maravillosa, constante y misericordiosa de Dios estuvo dirigiendo toda mi vida durante el 2025, durante toda la vida lo ha hecho y sé que lo hará hasta el final. Yo espero poder transmitir esta lección en este día. Mi garganta no está en las mejores condiciones, le pido a Dios. Es el tercer intento que hago de transmitir y tengo que detener el video porque mi garganta no está bien, pero con la ayuda de Dios esperemos poder compartir este estudio de esta primera lección que se titula Perseguidos pero no desamparados. No es fácil, ¿cierto? No es fácil cuando uno ha aceptado a Cristo y ha aceptado el llamado a ser portavoz de este evangelio. No siempre las condiciones se prestan para nosotros poder pues testificar de una manera fácil, abierta, sin oposición. Pero curiosamente no ha sido sino en los momentos de oposición y de dificultad cuando el evangelio más y más y más en auge ha estado. Es cuando más ha crecido. Y pues curiosamente Satanás ha entendido que como que esta no es la fórmula de éxito al atacar al evangelio. Porque en la medida en que más lo ha atacado a través de cárcel, tribulación, persecución y muerte, el evangelio ha ido creciendo, y la sangre de los mártires ha sido pues semilla que donde quiera fue derramada dio frutos de salvación. Sin embargo, entonces hoy día quizás lo que más éxito le ha dado es que la iglesia tenga este tiempo de paz y de tranquilidad pues bastante generalizada, donde tenemos libertad para predicar la palabra de Dios. Y curiosamente, irónicamente, ahora cuando menos problemas tenemos para presentar el evangelio, probablemente no lo compartimos como deberíamos estar compartiendo. La lección de esta semana nos muestra que toda persona que nace en el reino de los cielos nace como un misionero. Nosotros no nos podemos callar esta verdad que ha liberado nuestra vida. Mientras existe un mundo esclavizado, personas esclavizadas por el pecado, nosotros que tenemos la receta de la liberación, ¿cómo podemos callar? ¿Cómo podemos callar que en Cristo hay libertad? ¿Qué nos impide presentar el evangelio? Una de las cosas que vamos a ver durante esta semana es cómo en las peores circunstancias en las que nosotros nos podamos encontrar, deben ser circunstancias que de igual manera sean aprovechadas por nosotros para nosotros presentar este evangelio y esta verdad en todo tiempo. Y la vida de Pablo precisamente nos recuerda esto. La vida de Pablo es precisamente el recuerdo de que toda la obra que él realizó en Filipos y en todas las ciudades que vamos a mencionar en esta semana, allí en Filipos por lo menos donde él y Silas fueron acusados falsamente, fueron acosados, fueron encarcelados, recibieron azotes
y sus pies dice que fueron asegurados en el cepo, pero sin embargo el registro bíblico nos menciona a un Pablo y a Silas que en medio de la noche y encarcelados ellos estaban cantando himnos. Y allí entonces Pablo entendió, Pablo y Silas entendieron que Dios tenía un propósito mucho mayor a lo que ellos podían en ese momento pensar. Quizás pudieran haber pensado y dicho, Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Si hacemos tu obra, ¿por qué nos tienes acá dentro de estas 4 paredes, encarcelados, encadenados, cuando más útiles somos en libertad? Pero resulta que había una obra que hacer en este lugar. Y qué importante es que ellos lo entendieron, y precisamente la lección de esta semana busca que nosotros logremos descubrir que aunque nosotros vamos a ser en ocasiones, vamos a recibir oposición, vamos a ser perseguidos, la promesa de Dios es que Él nunca nos va a desamparar y que incluso en medio de la oscuridad, allí el cielo puede tocar la tierra con la verdad del Evangelio, con la luz de la verdad que es Cristo. El día domingo se titula Pablo el prisionero de Jesucristo, ¿ok? Y nos damos cuenta de que en las cartas a los filipenses, colosenses, la de los efesios, la carta de Filemón, son conocidas como las epístolas de la prisión, ¿sí? Y fueron, precisamente, se conocen de esta manera porque fueron escritas por un Pablo encarcelado. Es decir, no solo fue una vez, sino que él habla de mis prisiones en plural. Y él se consideraba a sí mismo, dice, embajador en cadenas en Efesios 6:20. Entonces, desde allí, desde la prisión, escribió por lo menos 5 libros del Nuevo Testamento. Vaya momento, ¿no?, para escribir. Y aún allí el Evangelio, estando allí, no solo se pudo escribir estas cartas que hoy por hoy son un tesoro y qué bendición, son palabra de Dios a través de Pablo que nos traen tantos consejos maravillosos, ¿verdad? Sino que estando allí, mientras él escribía estas cartas, hizo una obra interna. Hizo una obra allí a toda la guardia pretoriana y a la casa del César, donde se confirma que él estuvo allí preso en Roma. Pablo fue un hombre de una entrega total. En todo momento, incluso cuando Pablo estuvo equivocado, asolando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, era un hombre que se tomaba el compromiso y el trabajo que él hacía por lo que él creía con seriedad. Lo hacía de una manera dedicada, lo hacía con una entrega total, ¿ok? Y cuando cambia de rumbo, gracias a Dios, y el Señor lo alcanza, no dejó de ser así, sino que nunca fue un creyente a medias, ni siquiera en las peores circunstancias. Esta lección a nosotros nos desafía precisamente a preguntarnos cómo nosotros estamos enfrentando las dificultades y cómo nosotros tomamos de en serio o no el llamado que tenemos como discípulos de Cristo. No siempre es fácil, pues estar con el mismo entusiasmo y el mismo ánimo en medio de una prueba. Pero el cristiano que ha aprendido a permanecer firme y fiel al Señor, ha entendido que aún en medio de la dificultad, Cristo es nuestra alegría, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sostén, Él es nuestro refugio en medio del dolor. Allí Pablo nos enseña que tu vida y mi vida le pertenece a Dios, incluso cuando las circunstancias no sean las mejores. Pero cada circunstancia difícil que pasamos, Dios las puede convertir en una misión. Y nosotros hoy somos llamados a vivir de tal manera que nuestra vida sea una vida comprometida, sin reserva, confiando que Dios nos puede usar en todo momento y en toda situación, aún en las más difíciles, para que nosotros podamos precisamente dar a conocer el amor de Dios. El día lunes se titula Pablo encarcelado.
Y hay algo acá interesante de que, como ya dije, Pablo no fue encarcelado una sola vez, sino que, como se menciona en 2 de Corintios 6:15 y el 11:23, él habla de mis prisiones, ¿no? Mis cadenas. Entonces, en el primer encarcelamiento que allí tenemos registrado en Hechos 16 al 24, vemos allí luego un segundo encarcelamiento en Jerusalén y que fue trasladado a Cesarea y finalmente estuvo bajo arresto domiciliario en Roma, encadenado por un soldado de élite, como lo dice Filipenses 1:13. Y no era cosa fácil estar encadenado a un soldado de estos, que eran soldados rudos, groseros, súper salvajes. Estuvo allí custodiado por uno de estos soldados. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tú y yo nos ha tocado padecer por el evangelio? Y a veces quizás hemos pensado y dicho, qué difícil es ser cristiano. Guay, ¿cómo cuesta ser cristiano? Y sentimos que como que hemos sacrificado mucho por el evangelio. Y mi querido, por lo menos hablo por mí. Pues mi vida y mi evangelio en términos de prisiones y de oposición y de situaciones adversas, realmente no son ni parecidas a las de Pablo. Claro que la vida nos ha golpeado y hemos tenido que permanecer firmes y fieles en medio del dolor, de las circunstancias. Pero acá vemos a un Pablo que soportó las pruebas en todo momento. Y yo digo, ¿y cómo lo pudo lograr? ¿Cómo lo pudo lograr? Y la lección para este día es que nosotros podamos encontrar el secreto de Pablo, que le ayuda a permanecer firme y fiel en medio de su situación tan difícil, y cómo nosotros podemos también obtener esa misma fortaleza. ¿Cómo lo logró Pablo? El centro de la vida de Pablo era Cristo, no su circunstancia. En 2 de Corintios 4, del 7 al 9, él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces Pablo entendía que el poder no venía de él, el poder venía de Dios. Y aun cuando Satanás lo atacaba ferozmente, pues Dios le sostenía. Sabía que él no estaba solo. Ahora, Pablo describe los recursos espirituales que lo lograron sostener en 2 de Corintios 6, del 3 al 7. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad y en poder de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras circunstancias a veces difíciles, a veces sería o suele pasar que las personas se desaniman fácilmente. Pero Dios no nos ha dado primero que nada espíritu de cobardía, sino de firmeza, de valentía, y nos ha dado recursos poderosos. Su palabra, como dice 2 de Timoteo 2:15, su espíritu, que es el que purifica el corazón y que nos hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Ok? Presentamos nuestras vidas o nosotros mismos en todo momento como ministros de Dios, como dice 2 de Corintios 6:4, y eso significa vivir con fidelidad, aún en medio de la presión, aún en medio de la corriente, mostrando que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y como Pablo podemos estar encarcelados por fuera, pero libres por dentro. El día martes la lección se titula Pablo en Filipo. Durante su segundo viaje misionero, allí vemos cómo Pablo aprendió a seguir la dirección del Espíritu Santo. Cuando se le impidió predicar en Asia Menor, de acuerdo a Hechos 16:36, dice que Dios le habló mediante una visión. Esa visión está registrada en Hechos 16:9, que escuchó la voz de alguien que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Y él supo distinguir fácil y rápidamente que no era un sueño cualquiera. Era la voz de Dios, era una visión, era un llamado de parte de Dios de ir hasta este lugar. Alguien que no tiene una relación clara e íntima con Dios, ni sabe discernir la voz del Espíritu Santo, no hace caso a esa voz. Pero Pablo sí. Pablo sabía discernir cuando era Dios el que hablaba. E inmediatamente se puso en acción. Inmediatamente Pablo y su equipo dice que salieron a Filipos. Y allí, ¿qué ocurrió? El evangelio comenzó con oración junto al río, donde Lidia y su familia aceptaron a Cristo. Lo dice Hechos 16, 13 al 15. Dice que más tarde, en medio de la persecución y de la cárcel, allí Dios obró nuevamente y el carcelero y toda su casa se convirtieron. Dice Hechos 16, 30 al 34. Es decir, que lo que parecía un fracaso se transformó en una victoria espiritual. El Espíritu Santo sabía que Filipos se serviría como un puesto de avanzada para el Evangelio en toda Europa y que en la persecución ellos iban a poder entonces alcanzar vidas que de otra manera no iban a poder escuchar el mensaje. Y esto precisamente nos ayuda a entender las pruebas de Pablo a la luz de lo que dice Hechos 9:16, donde el Señor dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? Las pruebas no siempre significan que usted está fuera de la cobertura divina y de su voluntad. Dios muchas veces indica que estamos exactamente en el lugar donde Él nos quiere usar. Y qué importante es que usted y yo sepamos que estamos en el lugar donde Dios nos quiere usar. Pablo allí nos enseña que la obediencia al Espíritu, a su voz, aun cuando conduce a dificultades, abre puertas eternas. La persecución en manos de Dios, mire, puede convertirse en un canal de bendición extraordinario por el cual el Evangelio puede alcanzar corazones y transformar a familias enteras. El día miércoles la lección se titula Pablo y Colosas. Aunque no tenemos evidencia de que Pablo haya visitado Colosa, sí tenemos evidencia del impacto del liderazgo y de la influencia y de la repercusión que hay cuando se ha sembrado la buena semilla. Fue una influencia que llegó hasta allí, no directamente estando él allí, pero sí a través de un discípulo que formó Pablo, a través de Epafras, a quien Pablo lo llama fiel ministro de Cristo en Colosenses 1:7, y quien es descrito como alguien que siempre luchó en oración por los creyentes de su ciudad, dice Colosenses 4:12. Todo indica que Epafras se convirtió durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando todos los habitantes de allí en Asia oyeron la palabra del Señor, dice Hechos 19:10. Entonces, uno de los casos más conmovedores relacionados con Colosas es el de Onésimo, que era un esclavo fugitivo que se convirtió a Cristo. Era entonces un esclavo de Filemón. Y vemos allí cómo este esclavo se escapa tratando de buscar libertad, pero él se convierte al cristianismo. Y luego el relato bíblico nos dice cómo Pablo le dice: vuelve a casa de tu Señor, de tu amo. Sin embargo, vemos cómo Pablo le habla a Filemón y le da un mensaje distinto. En Filemón 1:15 y 16 le escribe: quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para ser alcanzado por Cristo. Para que lo recibieses también ahora, ¿cómo? De una manera distinta. Para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Y allí confirman que Onésimo regresa como creyente en Colosenses 4:9, donde se dice que regresó con Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta, bueno, un tema acá que parece entonces existía la esclavitud y
Vemos allí que a pesar de que esto era una práctica normal, y no vemos cómo Pablo condena de una manera directa o abierta el tema de la esclavitud, socava evidentemente su fundamento moral al afirmar que en Cristo no hay esclavos, no hay amos, sino hermanos. El Evangelio transforma primero el corazón y luego entonces la sociedad, y este principio fue lo que inspiró a creyentes más tarde, como la hermana Elena de White, a resistir leyes injustas, y hoy nosotros aprendemos que la fe genuina nos llama a tratar a las personas con dignidad, con amor, con justicia, reflejando el carácter de Cristo en esos contextos difíciles. Para el día jueves la lección se titula La iglesia de Filipos y Colosas. En los saludos de sus epístolas, Pablo nos revela cómo veía a la iglesia. En Filipenses 1 al 3 se dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y en Colosenses 1 y 2 dice a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Al llamar santos a los creyentes no se está refiriendo a un tipo de canonización ni nada de eso, sino a personas que habían sido apartadas por Dios y consagrados por medio de Cristo para un servicio que era atender los asuntos del reino. Así como Israel fue llamado nación santa en Éxodo 19, también allí nos damos cuenta que al mencionar el tema de los obispos, diáconos, hermanos fieles, se muestra ya la organización de la iglesia desde sus inicios, que contaba con un liderazgo y con una organización. Ahora, este énfasis revela la estrategia misionera de Pablo. Y es importante que era formar colaboradores. Entender que el trabajo no lo iba a hacer él solo, que no quería el crédito solo para él, de ninguna manera, sino para glorificar a Dios. Y entonces contaba con colaboradores como Timoteo, Epafras, que ¿para qué? Para que ejercieran un liderazgo local, fortalecer tanto el evangelio como la permanencia en la fe. Así que no era un simple tema de improvisar esfuerzos evangelísticos ni nada, sino que era organizarse, sembrar una semilla que diera fruto de liderazgo y cumplir con el mandato de la palabra de Dios de ir y hacer discípulos. Como lo afirma la hermana Elena de White, que el modelo del Nuevo Testamento es suficiente para organizar a la iglesia de Cristo. Así que la iglesia no es solo un cuerpo de creyentes, sino un cuerpo de ¿qué? Organizado, consagrado y comprometido con la misión. Y hoy nosotros somos llamados precisamente, como fueron llamados aquellos fieles, a vivir apartados por Dios y para Dios, servir con responsabilidad, sostener a la iglesia en orden, unidad, propósito, para que el evangelio pueda avanzar con poder. Bueno, mi querido, una lección corta. Quiero llegar al final de la lección simplemente concluyendo y diciendo de que si algo me ha mostrado la lección de esta semana o me ha recordado, es que precisamente así como Pablo fue llamado por Dios en medio de condiciones complicadas, difíciles, llenas de oposición y de injusticia, el Señor también nos ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. ¿Habrá luchas? ¿Habrá desafíos? Claro que sí, por supuesto. Pero lo que nos recuerda la lección de esta semana es que no estamos solos. La promesa es: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y con esa garantía nosotros debemos seguir adelante uniendo el cielo con la tierra. Dios te bendiga. Espero poder compartir cada semana contigo este maravilloso estudio que pueda servir de bendición para tu vida, que tú te conviertas en un canal de bendición para otras personas. Comparte este mensaje, por favor, y vuélvete tú también en una bendición para otros. Dios te bendiga. Una feliz semana. Chao.